¿Qué tan fácil es grabar video con una DSLR? Bueno, pues quédate, que comenzamos. En un principio las cámaras fotográficas, como su nombre lo indica, se dedicaban esencialmente a la fotografía, pero con el paso del tiempo fueron incluyendo un plus que era el video. Este plus obviamente fue mejorando día con día a tal grado que una cámara fotográfica llega a tener mejor resolución que una cámara convencional de video. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues en la cámara de video, como pueden darse cuenta, esta cámara es una cámara Sony, pero todo esto es el lente que Sony maneja. Obviamente tienes un zoom que te va a ayudar bastante y te va a hacer muy fluido el zoom. Sin embargo, este es un lente de una cámara fotográfica. Y si vemos, pues no hay punto de comparación. Obviamente le entra mucho más luz a esta que a esta. Lo primero que tenemos que hacer para empezar a grabar video con una cámara es ver la resolución que vamos a utilizar para grabar el video. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, existen cámaras que te graban en Full HD, hay otras que ya dieron el salto y te graban en 4 u 8K, y existen otras que ya son más viejas que sí te llegan a grabar en HD o en calidad menor. Pero es muy importante que grabes en la mejor calidad posible. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, no sabes realmente en qué se puede utilizar tu proyecto. Probablemente dices, bueno, este proyecto X nada más lo voy a usar para cualquier cosa. Pero si en un futuro requieres algo más, ese ya no te va a servir porque lo grabaste en una resolución muy baja. Entonces grábalo a la mejor calidad posible. Obviamente, entre mejor calidad sea, mayor vas a consumir batería y la memoria. O sea, si tú quieres grabar una super resolución y demás, pues te va a dar menor tiempo de grabación, pero te va a dar mejor calidad de grabación. Lo segundo y muy importante es el audio. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, tu audio debe de ser excelente. Si tú tienes un mal audio, no te va a servir de nada el que hayas tenido la mejor resolución, las mejores tomas y demás, porque el audio es muy importante en todo esto. Yo creo que cualquier filmación es un 70% audio y 30% video. Es más fácil ver una película que la ves que no se ve tan bien, pero el audio es bueno, a que si estás viendo una película y no se escucha bien, o hay un sonidito de hiss, de, ya sabes, ese ambiental de que es molesto. Llega un momento en el que de verdad molesta y vas a ponerle stop y te vas a ir a ver otra cosa. Entonces, el audio es muy importante. Yo ya te dejé la importancia de hacer una grabación con buen audio. Qué tan importante es grabar con micrófono externo. Si quieres lo puedes ver aquí, pero es muy importante. Graba con micrófono externo. Hay de todos los precios, pero créeme que hasta el más barato te va a grabar mucho mejor que con la cámara. Recuerda, la cámara trae un micrófono, pero no es para que uses el micrófono. Es para que lo tengas como de muestra a la hora de juntar el audio externo. Lo tercero es el obturador y los frames por segundo. ¿Qué es un frame por segundo? Bueno, son las veces que el cuadro, o sea, digamos que una imagen se repite en secuencia para dar movimiento a una imagen. Por lo regular, antes se grababa mucho a 24 frames por segundo, pero no es porque fuera realmente esa la mejor velocidad. Obviamente cuando tú te movías se veía como una sombra, porque una velocidad rápida no te va a dar esa nitidez para que se vea bien, o se puede ver un poco borroso, o yo qué sé. Existe un mito, una leyenda que esa era la mejor velocidad. No, digamos que era la velocidad más económica. En esa época los carretes de video pues obviamente eran muy caros, y tener carretes de 30 frames por segundo
era mucho más caro que tenerlos de 24. Y te estoy hablando de precios muy elevados. Entonces, el grabar en un estándar de 24 que saliera no tan económico, porque obviamente no era económico, pero te salía mucho más barato que grabarlos a 30, bueno, pues era mucho mejor. Entonces, los frames por segundo con el obturador es una parte esencial, porque existe una conversión, ya más adelante haré un video de por qué debe ser así, pero digamos que si tú estás grabando a unos, ¿qué te gusta? 60 frames por segundo o 30 frames por segundo, vamos a ponerlo a 30, que es lo común. Bueno, pues entonces tienes que tener una velocidad de obturador a 1 sobre 60. O sea, hace el doble. Si tú estás grabando a 60, bueno, pues nos vamos a 1 sobre 20. Si estás grabando a 120 frames por segundo, bueno, pues te vas a 1 sobre 240. El caso es de que es el doble. Básicamente, ya te lo explicaré en otro video, pero es muy importante el que la imagen sea nítida, sea concisa y demás. Ahora, obviamente, si tú le metes muchos frames por segundo es porque vas a grabar una secuencia, ¿cómo te puedo decir? Cámara lenta. Si tú vas a grabar una velocidad de una persona, un movimiento normal de una persona o algo así, bueno, pues yo te recomiendo grabarlo a 30 frames por segundo. Si tú vas a grabar movimiento muy rápido y demás, si quieres que la escena se vea súper nítida, que no aparezca el típico ghost, tú sabes, eso de que mueves la mano y se ve como que arrastras la imagen, bueno, pues grábalo de 60 frames por segundo y te va a quedar bastante bien. Si ya le subes a 120, bueno, pues es para que lo uses no con audio. Eso te va a servir para hacer una cámara lenta y te va a servir bastante bien. Si ya le subes todavía más frames por segundo, no todas las cámaras manejan ese tipo de velocidades. Obviamente entre mayor frame por segundo, pues van a ser más caras. Si tú tienes una cámara que va a ser mucho más rápida, ágil en el sentido de tener más frames por segundo, bueno, pues eso te va a servir para crear una cámara súper lenta. Pero el audio pues no te va a servir absolutamente de nada. Entonces, si tú lo que quieres grabar es audio, yo te recomiendo de 30 a 60 frames por segundo, no hay más. Y eso multiplicarlo el obturador. Si es 30, bueno, ponerlo sobre 1 sobre 60. Y si es 60, bueno, 1 sobre 120 y así sucesivamente, o le vamos bajando. Obviamente podemos variarle dependiendo si queremos meter o quitar un poco de luz, pero no irnos mucho al extremo. Obviamente depende la cámara, cómo lo vas a poder manejar, pero yo te recomiendo eso. Y bueno, hablando de los frames por segundo, no sé si has escuchado el famoso NTSC o PAL. ¿Esto qué significa? Bueno, es la velocidad de frames por segundo que se utiliza en diferentes regiones. Por ejemplo, aquí en América utilizamos el NTSC, que esa es la velocidad de 30 frames por segundo. La mayoría de aparatos, DVDs y demás se maneja a esa velocidad. Si nosotros tratábamos de meter un DVD PAL, por así decirlo, que era una velocidad de 25 frames por segundo, el DVD te decía, no, yo no puedo correr a esa velocidad, yo estoy hecho para correr a esta velocidad y no te va a leer el DVD. Te va a decir que no es de la región. Entonces, o podías comprar un DVD multiregión y ese ya corría los diferentes frames por segundo. Entonces, la señal europea, asiática y demás, bueno, en muchos países manejan la señal PAL, que es 25 frames por segundo, y la señal NTSC es 30 frames por segundo. Con el tiempo ha ido cambiando. ¿A qué me refiero? Bueno, con el tiempo han duplicado las velocidades. El PAL ahora se maneja a 50 frames por segundo y el NTSC se maneja a 60 frames por segundo. El ISO es muy muy importante, es básico en la fotografía y en el video. Si tú le pones mucho ISO, bueno, pues se va a crear mucho ruido en la imagen. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo la cámara es esos píxeles que tú tienes muy pobres de luz, los ilumina además y se sobreexpone la imagen y se ve como con mucho puntito. Entonces no abuses del ISO. Obviamente toda cámara depende
depende de la cámara. Por ejemplo, esta es una T6S de Canon. Y el ISO que he visto que me soporta bastante bien es hasta 400. Con la cámara que estoy grabando es una 80D y esa me funciona bastante bien hasta 800. Obviamente hay gente que lo sube a 1600, a las cantidades que tú quieras, pero a mí en lo personal, a mí me gusta no abusar del ISO. ¿Por qué? Porque pierdes la esencia de la imagen. Si tú le pones mucho ISO, se va a ver no bien, se va a ver pixeleado, se va a ver no. Entonces no abuses del ISO y te va a quedar perfecto. Más bien ahí empieza a manejar el diafragma para abrirlo un poco más y que le entre más luz, o cerrarlo y quitar un poco más de luz. Pero el ISO trata de no moverlo mucho, juégalo entre más bajo mejor. Algo que también es muy importante es cómo vas a enfocar, si manual o automático. Bueno, pues yo te recomiendo enfocar acorde a tu cámara. Hay cámaras que la velocidad de enfoque es rapidísima. La 80D con la que estoy grabando, bueno, si te fijas, me puedo mover y enfoca rapidísimo. Si yo grabara con esta T6S, no va a enfocar mal, pero va a dar como un zoom, así como que se va a ver como que brinca la imagen en lo que enfoca. Y eso no está padre y menos si estás haciendo una grabación. Entonces, mide tu cámara. Si tu cámara es como esta, como la T6S, T5i, T6i, alguna de Nikon, Sony o yo que sé, y la velocidad de enfoque es lenta, graba en manual. Graba en manual porque de verdad te vas a evitar muchos dolores de cabeza. Porque cuando estás grabando dices, se ve bonito. Pero cuando tú lo llevas a postproducción, se ve el zoom como que te acerca y se aleja en lo que enfoca. Y eso no está padre. Entonces, si tu cámara tiene un enfoque muy rápido y el lente también te ayuda a hacer un enfoque rápido, úsalo en automático. Pero si no, úsalo en manual. Y bueno, pues hasta aquí el video de hoy. Espero y hayas aprendido un poquito más acerca del video en una DSLR. La verdad es que existen muchísimas marcas, como yo te comenté. Yo ya estoy muy casado con Canon porque tengo todos los accesorios Canon. Sin embargo, no quiero decir que Nikon, Sony, Panasonic, la cámara que tú quieras sea mejor o sea peor. La verdad es que todas hacen exactamente lo mismo. No existe persona que te diga, ese video está grabado con una Canon 80D porque no existe. Y si hay alguien que diga, yo te reconozco con qué cámara grabaste tu video, bueno, pues que me diga el truco porque yo no tengo ni idea cómo lo hace, pero no existe, ni cómo digan, esta fotografía fue grabada con esta cámara o fue grabada con la otra. La verdad es que todas las cámaras hoy en día tienen una resolución increíble. Entonces, sal, practica, maneja tu cámara, diviértete, pásatela bien y estamos en contacto. Y suscríbete al canal, que ya vamos creciendo poquito a poquito, ¿ok? Un beso, cuídense mucho y estamos en contacto.